buenas, les habla su compañero del aula y vamos a hablar de los procesos de fabricación, pero adivinen de quién. Les daré pistas. Tiene un tamaño reducido, no desperdicia energía eléctrica, tiene buena resistencia mecánica y una excelente vida útil. Acertaron, vamos a hablar de los famosísimos LED. Pero antes de entrar de lleno a la materia, quiero que conozcan qué es un diodo. Bueno, un diodo al final es un semiconductor electrónico, un dispositivo electrónico que está formado de silicio, pero no está totalmente de silicio. Porque si así lo fuera ocurriría esto. Bien, sabemos que el silicio en su última capa de valencia cuenta con 4 electrones, entonces si nosotros hacemos enlace con otro silicio, al final al sumarse obtendríamos 8 electrones, por lo tanto generaríamos un octeto, una estabilidad, y si a nosotros se nos ocurre aplicar una fuente de energía y hacerla circular, ese electrón que va a fluir se va a atorar, puesto que aquí hay algo tan estable que será muy complicado romperlo. Sí que se podrá añadiendo impurezas, bueno, pero se hablará más adelante. Ok, otra característica que quiero que entiendan es que así se ve simbólicamente. Tiene esta pequeña representación gráfica, una flechita, una tipo barrera y pues sigue la corriente. Ok, ¿y esto qué quiere decir? Que solamente va a circular la corriente en una sola dirección, que en ese caso sería del ánodo al cátodo. No lo podrás invertir, no podrás pasar del cátodo al ánodo. No es como una resistencia que no importa cómo la conectes, al final seguirá aplicando o funcionando. Pero en el caso del diodo no, tiene que ir la corriente en una sola dirección. Y entonces cada vez que pase la corriente perderá de media unos 6.6 voltios. Bueno, vimos que podemos circular o podemos hacer que fluyan esos electrones, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay algo llamado dopaje o doping, que es prácticamente lo mismo. Y bueno, aquí lo que se necesitan, en ese caso partimos del silicio con 4 electrones de valencia y vamos a unirlos o hacer enlace con otro elemento, que en este tendrá 5 electrones de valencia en su última capa. Entonces tendríamos ejemplos de esto, es el arsénico, el fósforo. Y bueno, ¿y esto qué quiere hacer? Que tenemos 5 y al sumar con 4 formarán 9 y sobrará un electrón libre. Y este electrón libre, ¿qué es lo que ocasionará? Que nosotros al aplicar corriente, pues ahora sí podrá empujar pues los electrones y podrán moverse, podrá circular. De esa manera ahora hemos generado un semiconductor y eso se llaman o se les conoce como tipo N, pero no es la única manera de generar corriente a partir de estas combinaciones de un electrón de 4 con uno de 5, sino que hay otras como lo que vendrían a ser los semiconductores de tipo P. Bueno, aquí la diferencia es que ya no vamos a ocupar de 5 electrones, sino de 3, como lo son el aluminio, el indio y el galio. Entonces, al sumar los 4 del silicio con 3 de estos elementos, pues tendríamos 7. Y si hacemos pequeños cálculos, nos falta un electrón para que se cumpla el octeto. Entonces, en todo momento vamos a tener los que son huecos. ¿Y qué quieren decir esos huecos? Que nosotros al aplicar una corriente y vaya a circular, pues esa corriente o ese electrón se va a pasar de los huecos al huecos y es lo que va a generar pues al final la corriente. A esto se les conocen como positivos puesto que les faltan y al anterior pues se les conoce como negativos puesto que sobran. Ya entendiendo un tanto esto, ahora sí vayamos de lleno. Ok, ya tenemos estas dos pequeñas combinaciones y esas dos combinaciones si nosotros las agregamos vamos a obtener lo que es un diodo. Bien, hasta aquí todo claro. Y aquí les voy a meter un tanto de spoilers. El LED, que es de lo que nos interesa, es un diodo. La única diferencia con el convencional es que este va a emitir luz al atravesar pues o al fluirle corriente. ¿Y cómo lo hará? Bueno, sabemos que esto va a indicar un tanto la polarización. Entonces, si nosotros tenemos menos aquí y nosotros tenemos menos aquí, sabemos que signos iguales se van a repeler. Por lo tanto, esto va a empujar a lo que vendría a ser los semiconductores tipo N y positivo. Si conectamos positivo acá y positivo acá, sucede lo mismo. Como son iguales, los van a repeler, por lo cual se van a juntar y va a pasar esto acá y esto acá, lo que va a formar esa corriente. Bueno, y al final, por un proceso cuántico, pues va a ocurrir esa iluminización o luminosidad, va a emitir luz. De hecho, el diodo es un diodo emisor de luz. Entendido esto claro, sabiendo que el LED es un diodo que va a estar constituido por semiconductores de tipo
P y de tipo N y que al pasar corriente va a emitir luz, pues tendrá esta pequeña representación gráfica, como aquí la podemos observar, una flechita con la barrera y pues sigue la corriente. La única diferencia es que tendrán dos flechitas arriba indicando que va a emitir luz. Y algo importante también que mencionar es que solamente va a ir en una sola dirección, como se mencionó, y aquí cuando pase o marque esa pequeña emisión de luz, pues perderá de media 2 a 3 voltios. Y bueno, ¿y por qué es importante esto llamado polaridad? Bueno, hay dos tipos de polaridad, la polarización directa y la polarización inversa. En la directa es donde puede fluir estos diodos o pueden encender más bien, y en la inversa pues prácticamente no hay corriente puesto que están invertidos. Hay como esa barrerita que va a bloquear y no va a pasar. Entonces es tanto que lo mencione. Y ok, ya que estamos hablando de polaridad, es importante entender cómo hacerlos funcionar o cómo llegarse a aprender. Antes, pues el diodo está constituido de estos elementos, pues tiene al final el encapsulado o el lente, como lo llegues a llamar. Tiene estas dos pequeñas terminaciones que son el positivo, que es el ánodo, y el negativo, pues que es el cátodo. Ok, entonces, ¿cómo identificar dónde está el positivo o dónde está el negativo? Bueno, pues cuando nosotros lleguemos a comprar pues lo que son estos LEDs, usualmente tienen unas patitas, una patita más larga y una patita más corta. La larga va a indicar que se refiere a que está la terminal positiva, pero si en dado caso tú ya llegases a ensamblar una tarjeta, llegas a soldar y a cortar las patitas, ahora ya no habrá mucha diferencia de dónde está el positivo o negativo. Otra manera de identificarlo es a través del receptor. Y hay algo llamado receptor grande, que básicamente, ilustrativamente es esto. Aquí hay un pedazo de silicio, más bien componentes de silicio, y el receptor grande, viene siendo la parte negativa, por lo tanto el otro es el positivo. Ok, si en dado caso no se llegase a identificar aquí, pues hay algo llamado el biselado. El biselado, si se dan cuenta, es como este pequeño corte que existe en la cápsula, como aquí. Entonces, este pequeño corte nos va a indicar la parte negativa y del otro pues la positiva. Pero si en dado caso en ninguna ni otra se puede ver, ya que a lo mejor está ensamblado o no sé, ya está dentro de un display o algo así, pues hay algo llamado polímetro. El polímetro nos va a ayudar a leer la lectura, y si al conectarlos hace una buena lectura o más bien lee algo, entonces quiere decir que aquí está el positivo y aquí está el negativo. Pero si en dado caso no llegase a, por así decirlo, a mandar ninguna señal, entonces no hay nada, están conectados mal o lo estás conectando mal. Y si en dado caso ya lo has conectado de una manera y de otra manera también y sigue sin responder, pues quiere decir que se ha fundido, se ha quemado. Y bueno, en términos simples podemos decir que este es un LED. Quiero que conozcan la esencia básica o estructura básica, y sin nada más que añadir de mi parte, seguimos con esto llamado LEDs. Ok, para empezar tenemos que recordar que la palabra LED hace referencia a diodo emisor de luz, y a sus aplicaciones la podemos ver reflejados en diferentes partes del mundo y en diferentes campos. Uno de estos sería los usos de los LEDs en los semáforos, con el fin de identificar los tres colores principales. Otros serían en los escenarios, en las grandes pantallas o incluso en las televisiones de nueva generación, por supuesto. Además tenemos también aplicaciones en tiras LED que se usan principalmente para decorar nuestras habitaciones, y donde la mayoría la conoce es en las prácticas de laboratorio. Pero eso sí, tenemos que recordar que gracias a su efecto se pueden ser ocupados en diferentes aplicaciones, ya que por ejemplo uno de estos LEDs, bueno, más específicamente el LED infrarrojo, su emisión de luz no es perceptible al ojo humano, pero se pueden encontrar en los controles de televisión o de cualquier tipo de aparato electrónico. Además, tenemos que recordar que un LED está formado por diferentes tipos de capas de elementos, principalmente capas de base de silicio más adiciones de capas de elementos raros. Estos elementos raros provocan la gran variedad de colores que existen en los LEDs. ¿Esto por qué?
Tenemos que recordar un concepto fundamental de los diodos, o bueno, principalmente su funcionamiento. Recordemos que cuando tenemos capas de silicio y capas de elementos raros, estos provocan un exceso de electrones de un lado y huecos del otro, provocando que un flujo de corriente eléctrica, en este caso el resultado de este flujo de corriente eléctrica en un LED es provocar su luminiscencia. Una vez conociendo lo anterior, nosotros podemos identificar cuáles son los materiales de los cuales están compuestos la mayoría de los colores de los LEDs. Pero tenemos que recordar que la variación de estos colores va a depender de la longitud de onda que estos presenten, eso sí, dependiendo de la cantidad o porción que se usó del material aditivo a las capas de silicio. Tenemos que recordar además que la variación de esos colores varía según los colores principales, en este caso el verde, el rojo y el azul, y esta variación o la combinación de estos tres pueden generar la luz blanca, la luz cian, amarilla o violetas. Los materiales principales que se ocupan para la fabricación de estos LEDs o de estos tonos son el fósforo de aluminio, indio o galio para los colores rojos, amarillentos o anaranjados. Para la luz azul ocupamos el nitruro de indio y galio, y para la luz verde nosotros ocupamos el fósforo de galio e iguales también para la luz amarilla. Bueno, una vez conociendo los principales tipos de materiales de los cuales están compuestos los LEDs, tenemos que recordar que la mayoría de los materiales están presentes en la naturaleza, obviamente en forma de minerales, rocas, piedras, cristales, etc. Y que estos se pueden encontrar en cuevas, en yacimientos principalmente. Además que estos son extraídos principalmente por la minería convencional, donde en resumen lo que hace la minería es que si tú sabes que en algún lugar hay algún tipo de recurso o material que tú ocupes, es extraer grandes cantidades de materia y a través de procesos químicos o ya sea usando agua, algún otro tipo de ¿cómo se llama?, de purificante. Estos se separan de rocas, de polvo, de tierra normal, y una vez separado ese material, que se podría decir que es un 99% un material que sabes que vas a ocupar posteriormente, es pasado a los siguientes procesos, que hasta la fecha se sigue usando lo que es la metalurgia convencional, máquinas especializadas y tratamientos químicos o procesos químicos, donde en resumen estas tres formas de nosotros pasar el material de un estado a otro, en general es una vez que nosotros obtuvimos un material a través de la minería, es purificarla a través de usando máquinas especializadas, como en este caso usando una cámara de vacío, hornos convencionales, hornos eléctricos, que su función principal es calentar el material a muy altas temperaturas, eliminando lo que sean impurezas y contaminaciones, y que estos se ven reflejados en un resultado conocido como cristales o barras, donde estos cristales o barras obtienen un nivel de pureza muy alta, con las máximas propiedades y con más características de las cuales se presentaban en estado bruto, y que estos ya a su vez, pasando a otro tipo de paso, pueden pasarse al siguiente tipo de proceso, que son cortarlas y pulirlas a través de procesos químicos o máquinas más especializadas, obteniendo un nivel de pulido necesario para crear pequeñas obleas como las que se ven en la esquina. Estas obleas ya se pueden ocupar para la creación de dispositivos electrónicos, ya que cuentan con las propiedades necesarias para conducción y para otro tipo de herramientas, o para otro tipo de necesidades y propiedades que se pueden usar posteriormente. Una vez obtenida la oblea de sustrato, se procede a depositar capas de semiconductor sobre esta. En la imagen podemos ver un diagrama de cómo es el proceso en el que se depositan las capas en el sustrato. Se realiza la electrodeposición del semiconductor, suministrado en forma de vapores por medio de crisoles. El depósito tiene lugar cuando, con ayuda del cañón de electrones, la orientación de los cristales del semiconductor se relaciona directamente con la orientación de los cristales de sustrato cristalino subyacente.
Esto se realiza bajo estrictas condiciones de temperatura y presión. En esta imagen podemos ver una de las máquinas que se utilizan para este proceso. Este proceso es conocido como epitaxia o crecimiento epitaxial. En la diapositiva podemos ver una animación sencilla que nos da una idea de cómo se forman las capas sobre el sustrato. Este proceso da como resultados reducción en la presencia de impurezas, un mejor desempeño del dispositivo y adaptaciones de las propiedades del material. El brillo, color e intensidad del LED producido están dados por la calidad y la consistencia del proceso. Después del proceso de epitaxia, en cada oblea se forma un tejido que define LEDs individuales que posteriormente se separan. Cada rectángulo es el propio chip. Cada LED es testeado con rigurosas pruebas de calidad, donde se prueban características relacionadas con el color, como nitidez, pureza e intensidad, y el resto de características eléctricas, como umbral de voltaje, consumo de energía, etc. Todo esto se registra bajo un estricto control. Ahora seguimos con el proceso de encapsulado. Con los chips elaborados y funcionales, solo falta proporcionarles una cáscara para protegerlos y los medios por los que podremos establecer las conexiones. Existen distintos métodos de encapsulado, pero en este video hablaremos de los más conocidos para estos dispositivos. Empezamos con el DIP, paquete dual en línea por sus siglas en inglés. Consiste en un encapsulado de resina con forma cilíndrica de acabado en esfera en la parte superior, cual mejora la dispersión de luz. En su interior hay una celda con el chip. Estos diseños se producen en un solo color, pero existen diseños como los RGB que contienen 3 celdas que producen los colores primarios, dando lugar a una amplia gama de combinaciones. Entre sus mejores prestaciones está la resistencia a impactos y golpes, y la durabilidad de su integración sobre módulos o placas de circuito. Seguimos con los SMD o dispositivo montado en superficie. Se caracterizan por su forma rectangular y contener 3 celdas con un chip de igual o distinto color para cada una. La cantidad de contactos para soldadura en estos dependerá del número de celdas de LED. En la diapositiva podemos ver el caso de un SMD que contiene celdas de los colores primarios. Podemos ver que contiene un cátodo y un ánodo para cada celda. La placa está cubierta con una resina protectora y en la carcasa hay una muesca o marca que nos permite identificar la polaridad del dispositivo, por lo general en el lado del cátodo. Es común ver estos diseños en tamaños muy reducidos y soldados en placas de circuito integrado. Por último tenemos el encapsulado COP o chip en placa. Contiene una gran cantidad de chips LED encapsulados en una sola placa. A diferencia del SMD, el COP tiene un solo cátodo y un solo ánodo, independientemente de la cantidad de chips presentes en el encapsulado. Entre sus mejores ventajas está que requiere menos potencia para obtener una buena iluminación. Desafortunadamente, como solo cuenta con 2 terminales, la luz producida es de un solo color. Continuamos con la unión PN. Tenemos la unión de 2 componentes muy importantes, que es el ánodo y el cátodo. En este caso es un punto esencial de toda la arquitectura del LED porque se desarrollan 3 procesos muy importantes. El primero es el choque de electrones, el segundo es la radiación que se dirige hacia atrás y el tercero es la emisión de la luz visible que está hacia adelante. Dependiendo de la forma en que se dispongan los materiales en la unión y respecto al encapsulado, que es un proceso que ya se mencionó anteriormente, podemos facilitar la producción, abaratar los costes de fabricación, simplificar el circuito eléctrico y facilitar las conexiones. En estos procesos han estado trabajando las grandes empresas durante los últimos años y, por ejemplo, la empresa más grande actualmente sería TSMC, que actualmente contaría con un 52% de cuota del mercado de fabricación, y empresas como Apple, AMD y Qualcomm solicitan sus productos a esta empresa.
Continuamos con los tipos de LEDs. Los podemos clasificar en 5 variantes. El primero sería el estándar o común, que es el más utilizado en equipos eléctricos y electrónicos, y se fabrican comúnmente de color rojo, verde y amarillo. Su diámetro puede variar de 3 a 5 milímetros. El segundo sería de alta luminosidad, que es el de aquí. Son de mayor tamaño y poseen más intensidad lumínica. Se fabrican con un encapsulado transparente o con colores tenues. Pueden emitir una luz roja, naranja, amarilla, verde y azul. Se fabrican con un casquillo de rosca y una bayoneta de presión para solo colocarla en un portalámparas. El tercero es el agrupado. En este caso se compone de 2 o más LEDs colocados dentro de la misma cápsula, lo que permite una variedad de colores más grande en la luz que emiten. Se encuentran en cargadores de baterías. Por ejemplo, cuando conectamos una batería para que se cargue, el LED se enciende de color rojo y cuando termina su carga al 100% cambia de color verde. El siguiente es el número 4, que es una matriz de LED. Por lo regular esto es más común, se usa en los paneles informativos de alguna empresa que quiere anunciar algún producto. Y el 5 sería agrupados como fuente de iluminación. Este fue un avance muy importante porque las lámparas de LED han sustituido a las lámparas incandescentes. Por ejemplo, esto se ve muy comúnmente en el uso doméstico porque su potencia emplean los 25 watts. Continuamos con algunos ejemplos de aplicaciones del diodo LED. En este caso se comenzaron a comercializar aproximadamente en la década de los 60, por ejemplo en calculadoras, en el medio de transporte como semáforos, anuncios, alertas, en autos, que es en la luz de freno del auto. Otro ejemplo serían las luces diurnas de los autos. En el ámbito médico y de investigación se usa, por ejemplo, la fuente de luz para un microscopio o una linterna normal.